El restaurante Lumière brillaba como una joya en la fría noche. A través de sus ventanales de cristal, se podían ver las mesas cubiertas con manteles blancos, copas de cristal, que reflejaban la suave luz de las lámparas, y personas elegantes saboreando platos costosos. Victor Hale estaba sentado solo en una mesa del rincón como siempre. Su impecable traje oscuro contrastaba con el vacío de su expresión. Exactamente un año, había pasado un año desde el accidente que se llevó a su esposa y a su hija, un año viviendo como una sombra. El maître sirvió más vino tinto en su copa. Algo más, señor Hale Victor. Solo negó con la cabeza sin molestarse en mirar. El movimiento en la puerta no llamó su atención. Fue entonces cuando el silencio educado del Lumière se rompió. Unos pasos pequeños, vacilantes pero decididos, cruzaron el comedor. Una niña caminaba entre las mesas cargando en brazos a un niño aún más pequeño. Los clientes giraron la cabeza, algunos sorprendidos, otros incómodos. Leah avanzaba con la mirada fija en su objetivo. Su cabello castaño estaba despeinado, y su ropa le quedaba demasiado grande para su frágil cuerpo. Cargaba a su hermano menor Noah con evidente esfuerzo, aunque no parecía tener intención de bajarlo. «Señorita, no puede estar aquí». El maître se acercó rápidamente bloqueando su camino con una sonrisa tensa. Leah se deslizó a su lado como si fuese solo un obstáculo más, continuando en línea recta. Sus grandes ojos hundidos estaban fijos en una sola mesa, la mesa donde Victor Hale cenaba solo. Sofía, la dueña del Lumière, salió de la cocina al notar el alboroto. Era una mujer de mediana edad con ojos atentos que no se perdían nada. Parecía lista para intervenir, pero algo la detuvo. Había determinación en aquella niña, así que Sofía decidió observar. Leah finalmente llegó a la mesa de Victor. Él todavía no había notado su presencia, perdido en sus oscuros pensamientos, hasta que la pequeña sombra se proyectó sobre el mantel blanco. Victor levantó la vista y se quedó paralizado. La niña estaba allí mirándolo directamente. Sus ojos hundidos mezclaban fragilidad y fuerza, y el niño en sus brazos parecía casi dormido, con la cabeza apoyada en el hombro de su hermana. Lo que más impactó a Victor no fue su repentina aparición, sino su estado incluso bajo la suave luz del restaurante. Era imposible no verlo. La piel pálida, los huesos marcados en las muñecas, y el rostro, la ropa demasiado grande para cuerpos que parecían encogidos, y la mirada, esa mirada de alguien que había crecido demasiado rápido. Por un momento nadie se movió. Los demás clientes, el maître, Sofía, todos parecían petrificados, como si estuvieran presenciando una escena de otro mundo irrumpiendo en el suyo. Entonces, con una voz clara que no coincidía con su apariencia frágil, Leah habló. «Solo un poquito. Él no ha comido nada en un día. Por favor». No había súplica en su voz. Era casi una exigencia, como si simplemente estuviera enunciando un hecho que Victor debía solucionar. Victor Hale era conocido en la ciudad por su expresión impasible desde la tragedia, el hombre que nunca volvió a sonreír, el viudo que se sumergió en el trabajo y se apartó del mundo, el padre que perdió a su hija, y con ella cualquier rastro de emoción. Pero en ese momento algo ocurrió en su rostro, un temblor casi imperceptible. Miró a Leah, luego a Noah en sus brazos, y después al plato frente a él, un costoso entrante que apenas había tocado. El maître por fin reaccionó acercándose con pasos decididos. «Señor Hale, lo lamento. Llamaré a seguridad y traeré comida para ellos». Victor lo interrumpió, su voz áspera por falta de uso para los dos. Su voz resonó en el silencioso restaurante. El maître se quedó inmóvil. Una mujer en una mesa cercana se llevó la mano a la boca con los ojos llenos de lágrimas. Un camarero que pasaba se detuvo parpadeando rápidamente para contener la emoción. «¿Escuchaste lo que dije?», continuó Victor mirando ahora directamente al maître. «Trae comida para los dos». Sofía, que había observado todo desde la puerta de la cocina, dio un paso adelante con los ojos brillantes por lágrimas que intentaba contener. «Marcel trae el menú infantil completo. 2 platos». Su mirada se cruzó brevemente con la de Victor. Un entendimiento silencioso entre ambos. Victor señaló la silla vacía frente a él.
Siéntate. Lea no dijo gracias. No sonrió. Simplemente se sentó con cuidado acomodando a Noah en su regazo. Sus movimientos eran precisos como alguien acostumbrado a cuidar de otro. El silencio que siguió solo fue interrumpido por suaves sollozos. Un hombre de negocios en la esquina giró el rostro para ocultar las lágrimas. El pianista en el pequeño escenario intentó seguir tocando, pero los dedos le temblaban sobre las teclas. A los pocos minutos, Marcel regresó con 2 platos sopa cremosa, pollo desmenuzado, con puré de patatas, verduras cocidas, comida simple pero nutritiva. Sofía lo acompañaba llevando un pequeño vaso de jugo y otro de leche. Lea miró la comida y luego a Víctor como si esperara instrucciones o condiciones. Él solo hizo un gesto con la mano indicando que podían comer. Lo que ocurrió después despertó algo profundo dentro de Víctor Hale, algo que creía muerto hacía mucho tiempo. Lea no empezó a comer. En cambio, con un cuidado casi reverencial, tomó una cucharita y comenzó a alimentar a su hermano. Soplaba cada porción para enfriarla, probaba la temperatura con sus labios y luego la ofrecía a Noah. Sus pequeñas manos temblaban ligeramente, pero sus movimientos eran firmes. Una joven camarera se apoyó en la pared llorando en silencio. El jefe de cocina, un hombre corpulento conocido por su mal genio, apareció en la puerta y se quitó el gorro en señal de respeto. «Tú también puedes comer», dijo Víctor, su propia voz sonando extraña para él. Lea levantó los ojos hacia él por un momento. Él está peor. 3 palabras simples cargadas de un universo entero de significado. Él está peor. Una afirmación de alguien que había asumido responsabilidades que no correspondían a su edad. Alguien que había aprendido a priorizar la necesidad del otro por encima de su propio hambre. Una lágrima rodó por la mejilla de Víctor, la primera desde el funeral. No la limpió. Tal vez ni siquiera la notó. En la mesa de al lado, una pareja de ancianos se tomó de las manos mirándolos con lágrimas en los ojos. Sofía permaneció a unos pasos observando. Su mirada perceptiva notó el cambio en Víctor. No era evidente, solo una luz diferente en sus ojos, un leve temblor en sus fuertes manos, una tensión en sus hombros que antes no estaba allí. Algo estaba ocurriendo en ese hombre que se había aislado del mundo. Cuando Noah finalmente pareció satisfecho, recostándose contra el pecho de su hermana con ojos somnolientos, Lea comenzó a comer su propia porción. Comía despacio, masticando con cuidado como si saboreara cada bocado. Sin embargo, sus ojos seguían alerta, recorriendo la sala, volviendo siempre a Víctor, como si evaluara si la oferta podía retirarse en cualquier momento. El restaurante mantenía un silencio reverente. Nadie se atrevía a hablar en voz alta como si presenciaran algo sagrado. El pianista por fin encontró las notas adecuadas, una música suave, casi un arrullo. Víctor observaba a los niños, y algo dormido dentro de él empezó a despertar. Memorias que había intentado enterrar, la fila de zapatitos diminutos en el armario, las risas resonando en la casa, la sensación de una manita dentro de la suya. «¿De dónde vienes?», preguntó suavemente para no asustarlos. Lea terminó de masticar antes de responder. «De allá afuera», dijo vagamente señalando la ventana a la oscuridad más allá del cálido resplandor del restaurante. «¿Dónde están tus padres?». Un pequeño temblor cruzó su rostro tan rápido que casi pasó desapercibido. «Mi mamá está enferma en el hospital grande. Y mi papá, él nunca lo conoció». Había una brutal simplicidad en sus palabras. Sin drama, sin autocompasión, solo hechos expuestos tal como eran. Víctor asintió levemente. «¿Cómo supiste quién soy?». Lea bebió un sorbo de jugo antes de responder. «Todos conocen al señor Hale». Era cierto. Víctor Hale era bien conocido en la ciudad, el exitoso empresario que lo perdió todo una noche tormentosa, cuando un conductor ebrio se saltó el semáforo en rojo. El hombre que enterró a su esposa y a su hija el mismo día y nunca volvió a sonreír. «¿Por qué viniste a mí?», esa era la pregunta importante. Los grandes ojos solemnes de Lea se mantuvieron fijos en los suyos. «Usted ayuda a los niños. Lo vi en el gran cartel. Usted da dinero para ayudar a los niños». La Fundación Hale, creada después de la muerte de su familia y administrada por sus asistentes,
Era una forma de canalizar su riqueza hacia algo bueno, mientras él se distanciaba de todo y de todos. Un deber que cumplía sin involucrarse emocionalmente. Víctor sintió un nudo en la garganta. La ironía no se le escapaba, donaba millones para niños que nunca conocería, mientras estos dos habían tenido que entrar en un restaurante de lujo, solo para conseguir una comida. Sofía regresó trayendo un pequeño postre, un pudín de vainilla con salsa de frutos rojos. Lo colocó frente a los niños con una sonrisa amable. Pensé que podrían probarlo. Es nuestra especialidad. Noah, que parecía casi dormido, abrió los ojos ante el colorido postre. Por primera vez Víctor vio algo distinto del agotamiento en su rostro, un destello de alegría infantil. Lea miró a Sofía con una mezcla de desconfianza y gratitud. Gracias. Sofía, la mujer, corrigió suavemente. Me llamo Sofía. Por un instante algo parecido a una sonrisa cruzó los labios de Lea, tan fugaz como el reflejo de la luz en un espejo. Mientras los niños compartían el postre, Lea, ofreciendo los primeros bocados a Noah, una vez más, Víctor y Sofía intercambiaron una mirada llena de significado. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó Sofía en voz baja. Víctor vaciló mirando a los niños. Allá cerca Sofía señaló un espacio junto a la barra todavía con vista a la mesa. ¿Estarán bien? Víctor asintió y la siguió sin dejar de mirar a los niños. ¿Qué vas a hacer con ellos después?, preguntó Sofía directamente una vez fuera del oído de los niños. La pregunta tomó a Víctor por sorpresa. No había pensado más allá de ese momento. No lo sé. Sofía lo miró detenidamente. No puedes darles de comer y luego dejarlos ir. Lo sé. Y realmente lo sabía. Algo había cambiado en los últimos minutos, algo que no podía explicar ni siquiera a sí mismo. Estos niños necesitan ayuda. Ayuda real, continuó Sofía. Míralos. Están desnutridos, probablemente sin hogar, su madre hospitalizada. Si llamas a servicios sociales ahora mismo. No. Víctor lo interrumpió, sorprendiendo incluso a sí mismo con la firmeza de su voz. Sofía alzó una ceja evaluándolo. Entonces, ¿qué? Víctor miró hacia la mesa donde Lea limpiaba suavemente la cara de Noah con una servilleta tras terminar el postre. Necesito pensar. Sofía puso una mano en su brazo, el primer contacto humano que Víctor había recibido en meses. Víctor, sé que estás sintiendo algo ahora. Algo que no has sentido en mucho tiempo. Pero estos son niños reales con necesidades reales, no símbolos ni proyectos. Sus palabras le cayeron a Víctor como una bofetada. Sofía tenía razón, por supuesto. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba sintiendo? Apenas había podido cuidarse a sí mismo en el último año. ¿Cómo podría? Voy a ayudarlos, dijo por fin. No sé cómo todavía, pero lo haré. ¿Bien? ¿De verdad? Sofía asintió aliviada. Tienes mi número. Úsalo. Cuando Víctor regresó a la mesa, Noah dormía en el regazo de Lea, y la niña luchaba contra su propio cansancio. Sus ojos pesados se abrieron por completo al ver que Víctor se acercaba. Gracias por la comida, dijo con formalidad, como si hubiera practicado la frase. Víctor se sentó observándolos a ambos. ¿A dónde irán ahora? Lea, la niña, acomodó a su hermano en sus brazos preparándose para levantarse. Tenemos un lugar. La mentira fue transparente. Lea, dijo Víctor con un tono suave que no había usado en mucho tiempo, hace frío afuera y tu hermano está dormido. Déjame ayudarte. De verdad algo cruzó su rostro, miedo, esperanza y desconfianza al mismo tiempo. Los separarán. Los adultos siempre nos separan. Víctor sintió esas palabras como un golpe en el estómago, la amarga sabiduría nacida de la experiencia de una niña. No permitiré que eso ocurra, prometió sin estar del todo seguro de cómo cumplirlo. Pueden quedarse conmigo esta noche. Tengo un cuarto de sobra. Mañana veremos qué hacer. Lea lo miró con esos ojos que parecían ver más de lo que mostraban. Finalmente, asintió casi imperceptiblemente. Solo por esta noche, acordó. Y no nos separarán. No lo harán, afirmó Víctor levantándose y ofreciéndole la mano. Al salir del restaurante, Víctor cargó a un dormido Noah,
y Lea caminaba a su lado con pasos cautelosos. Un silencio respetuoso los acompañó. El maître, que antes estaba preocupado por su presencia, sostuvo la puerta con una dignidad renovada. Los clientes miraban con lágrimas en los ojos. Sofía observaba desde la entrada. Vio al hombre roto que cenaba solo todas las noches salir ahora con propósito, guiando a una niña pequeña mientras cargaba a un niño dormido. No era salvación ni redención. Era solo un momento de conexión humana. Pero para Victor Hale, en aquella noche fría, era el primer paso para salir del vacío en el que su vida se había convertido. Victor cerró la puerta de su silenciosa y vacía casa. El eco de sus pasos sobre el mármol parecía más fuerte esa noche, como si la casa misma se sorprendiera de su regreso temprano. Usualmente vagaba por la ciudad hasta tarde, evitando volver a un lugar que había dejado de ser un hogar para convertirse en un espacio donde simplemente pasaba las horas oscuras. Dejó las llaves sobre la mesa del vestíbulo, el sonido metálico resonando por las paredes. Encendió solo una lámpara como siempre hacía. La penumbra era su compañera constante desde el accidente. La mansión Hale estaba impecablemente limpia gracias al personal que acudía 3 veces por semana, pero había un aire de abandono imposible de ocultar. Un abandono de un espacio que ya no se vivía solo, se ocupaba. Víctor subió las escaleras lentamente. En el pasillo del piso superior se detuvo frente a una puerta cerrada. Siempre se detenía allí, siempre dudaba, siempre seguía caminando sin abrirla. La habitación de Olivia había permanecido intacta desde el accidente, un santuario al que no tenía el valor de entrar. En su propia habitación, Víctor no encendió las luces. Se quitó la chaqueta, la corbata, los zapatos. Se sentó en el borde de la cama y miró la foto en la mesa de noche, Elisa y Olivia, sonriendo en un día de picnic, el último verano que pasaron juntos. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó al silencio, un ritual que mantenía pese a saber que no habría respuesta. Pero esta vez tenía algo diferente que compartir con el silencio. Hoy conocí a 2 niños, dijo suavemente mirando la foto. Entraron al restaurante. La niña cargaba a su hermanito. Su voz se quebró al recordar los ojos de Lea tan antiguos en un rostro tan joven. Estaban hambrientos, Elisa, y solos. Víctor rara vez se permitía sentir. Después del accidente, el dolor había sido tan abrumador que aprendió a existir en un estado emocional adormecido. Era más seguro así, pero algo había derribado esa barrera hoy. La imagen de Lea, alimentando a su hermano antes de comer ella misma su pequeño acto de sacrificio, había despertado un eco de humanidad dentro de él. Se recostó sin cambiarse la ropa mirando el techo. El sueño no llegaría pronto como era usual, pero cuando finalmente llegó, trajo algo que Víctor temía y deseaba en igual medida: sueños. En el sueño caminaba por un campo abierto bajo un cielo increíblemente azul. El aire tenía esa cualidad especial de los sueños, más vívido que la realidad, colores más brillantes, sensaciones más intensas. A lo lejos vio una pequeña figura corriendo entre flores silvestres. Su corazón casi se detuvo al reconocer el vestido amarillo, las trenzas que rebotaban con cada paso. Olivia llamó, la voz quebrada por la emoción. La niña se detuvo y se volvió. Su rostro tal como lo recordaba, como si jamás hubiera ocurrido el accidente. Sus ojos, idénticos a los de Elisa, brillaban con alegría infantil. Papá agitó la mano, pero no corrió hacia él. Víctor comenzó a correr para alcanzarla, pero la distancia no disminuía nunca. Era como correr en una cinta, avanzando sin acercarse. No importaba cuánto lo intentara, no podía alcanzarla. Olivia, espera, suplicó. Ella sonrió, no la sonrisa traviesa que él recordaba, sino una sonrisa más sabia, más madura. «Está bien, papá», dijo ella, su voz clara como una campana. «No tienes que alcanzarme». Víctor se detuvo confundido. «No entiendo». «Te quedaste quieto demasiado tiempo», continuó Olivia. «Es hora de avanzar otra vez». «No puedo», respondió él, el dolor evidente incluso en el sueño. «No sin ustedes. Sin las dos». Olivia inclinó la cabeza, estudiando a su padre con una expresión que mezclaba compasión y determinación.
Una expresión que Víctor reconoció con un sobresalto era la misma que había visto en Leah en el restaurante. «Algunas personas te necesitan ahora», dijo simplemente. «Así como yo te necesité alguna vez». Antes de que Víctor pudiera responder, despertó de golpe. La habitación estaba oscura y silenciosa. El reloj digital marcaba las 3:27 a.m. Su rostro estaba mojado de lágrimas, las primeras en meses. Era la primera vez que soñaba con Olivia desde el accidente, la primera vez que oía su voz, aunque fuera solo en un sueño. Víctor se sentó en la cama, el corazón aún acelerado. La sensación del sueño persistía, no solo la imagen de Olivia, sino sus palabras. «Algunas personas te necesitan ahora». Se levantó, fue a la ventana y corrió la cortina. La ciudad dormía bajo un cielo nublado con algunas luces encendidas aquí y allá. En algún lugar 2 niños pequeños probablemente temblaban de frío. Cuando el primer rayo de sol rompió las nubes, Víctor ya estaba vestido. Había pasado el resto de la noche pensando, recordando, sintiendo. Por primera vez en un año se permitió sentir completamente. Tomó el teléfono y marcó un número. «Sofía, soy Víctor. Perdona por llamar tan temprano». La voz somnolienta de Sofía respondió. «Víctor, ¿pasó algo?» «Necesito tu ayuda», dijo simplemente. «Ayúdame a encontrar a esa niña». Hubo un momento de silencio. Luego Sofía respondió con firmeza. «Estaré en el restaurante en 20 minutos». El Lumiere estaba vacío a esa hora, con las sillas aún invertidas sobre las mesas. Sofía esperaba en la entrada con un abrigo grueso contra el frío de la mañana. Estudió el rostro de Víctor mientras se acercaba. «Te ves diferente», comentó. Víctor no respondió directamente. «¿Tienes alguna idea de dónde podrían estar?», Sofía asintió. «Tengo algunas suposiciones. Los niños en esa situación suelen quedarse cerca de lugares donde pueden encontrar comida o refugio temporal. Hay un albergue a unas calles de aquí, pero...» Se detuvo. «¿Pero qué?», preguntó Víctor. «Pero separan a los hermanos por edad y género. La niña mencionó que no quiere que los separen». Un escalofrío recorrió a Víctor. Él está peor. Las palabras de Leah resonaban en su mente. «¿Dónde más?», preguntó. «Hay un parque cerca del mercado público. Algunas personas sin hogar se quedan por allí. ¿Y también?». Sofía mordió su labio dudando. «¿Y también qué?». «En el distrito comercial hay tiendas con toldos profundos. Ofrecen algo de refugio de la lluvia y del viento». Víctor asintió. «Empecemos por el parque, luego los toldos». Sofía puso una mano en su brazo deteniéndolo. «Víctor, ¿qué planeas hacer cuando los encontremos?». La pregunta lo tomó desprevenido, aunque era obvio. ¿Qué planeaba hacer realmente? No tenía un plan concreto, solo sabía que necesitaba encontrarlos. «No estoy completamente seguro», admitió. «Pero no puedo dejarlos en la calle». El parque estaba casi vacío, salvo por unos pocos trabajadores matutinos que pasaban. No había rastro de los niños. La ansiedad de Víctor crecía con cada minuto. ¿Y si alguien los encontró antes que nosotros?, preguntó de camino al coche. ¿Y si los llevaron a un albergue? «Seguiremos buscando», respondió Sofía, su serenidad equilibrando la agitación de Víctor. El distrito comercial empezaba a despertar. Empleados levantaban las persianas, barrenderos limpiaban las aceras. Sofía y Víctor caminaban despacio, revisando cada rincón cubierto donde 2 niños pequeños podrían esconderse. Sofía los vio primero. Allí, dijo en voz baja, señalando la entrada de una tienda departamental aún cerrada. Su toldo profundo creaba un pequeño espacio protegido del viento. El corazón de Víctor latió con fuerza cuando vio la pequeña figura en el rincón más alejado de la entrada. Sería fácil pasar sin notarlos, solo una sombra oscura que cualquiera podría confundir con bolsas de basura o cajas abandonadas. Se acercaron en silencio para no asustarlos. La escena que encontraron rompió lo que quedaba del corazón de Víctor. Leah y Noah dormían acurrucados bajo una manta fina y gastada. La niña estaba del lado externo, su pequeño cuerpo curvado protectivamente alrededor de su hermano. Una mochila vieja les servía de almohada a ambos.
Incluso dormida, la expresión de Lea era vigilante, como si parte de ella permaneciera en guardia. Víctor se agachó despacio frente a ellos. El leve movimiento bastó para despertar a Lea, cuyos ojos se abrieron instantáneamente, alerta y lista para defender a su hermano. Un segundo después la reconoció. «Señor Hale», murmuró con la voz ronca por el sueño y el frío. «Hola, Lea», respondió Víctor suavemente. «Te hemos estado buscando». La niña se incorporó ajustando instintivamente la manta alrededor de Noah. Sus ojos pasaron de Víctor a Sofía, evaluando la situación con cautela. ¿Por qué?, preguntó simplemente. La pregunta lo golpeó fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que se había aislado del mundo durante un año de repente se preocupaba por dos niños casi desconocidos? «Porque nadie debería dormir así», respondió él señalando el toldo, la manta fina, el suelo frío. «Especialmente los niños». Lea no parecía convencida. Sus ojos seguían llenos de desconfianza. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó Víctor intentando otro enfoque. Un destello de dolor cruzó el rostro de Lea. Se enfermó. La ambulancia se la llevó. Y no volvió. La brutal simplicidad de esa afirmación hizo que Sofía soltara un sonido ahogado entre suspiros y sollozos. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», preguntó Víctor con suavidad. Lea se encogió de hombros. «Muchos días. Perdí la cuenta». Noah empezó a moverse bajo la manta, murmurando dormido. Lea se centró de inmediato en él, ajustándole la manta y susurrándole palabras tranquilizadoras. Víctor intercambió una mirada con Sofía. Una decisión se estaba tomando en ese momento sin palabras. «Lea», dijo Víctor acercándose un poco más y poniéndose a su altura, «queremos ayudarte». «¿Cómo?». La desconfianza en su voz era palpable. «Primero ofreciéndote un lugar cálido donde quedarte, comida, una cama de verdad». Los ojos de Lea se entrecerraron. «Y luego llamará a los que separan a los hermanos». Víctor sintió que el corazón se le apretaba. No dijo con firmeza: «No dejaré que los separen». «¿Cómo puedo confiar en usted?», preguntó Lea en voz baja para no despertar a Noah. Víctor pensó un segundo. Era una pregunta justa. ¿Cómo podía confiar en un desconocido? «No puedes», admitió por fin. «No todavía. Pero te pido que me des una oportunidad para demostrar que sí puedes confiar en mí». Lea lo evaluó con una seriedad que no correspondía a su edad. Miró a su hermano dormido, luego el cielo que se nublaba amenazando lluvia. «¿Nos quedaremos juntos?», preguntó. Había tanta vulnerabilidad en su voz que Víctor sintió los ojos arderle. Siempre respondió. Y en ese momento supo que haría todo lo necesario para cumplirlo. Algo en el rostro de Lea se relajó un poco. No del todo, pero lo suficiente. Asintió. «Despertaré a Noah», dijo moviéndose para hacerlo. Sofía se acercó. «Déjame llevar tus cosas», ofreció. Solo había la mochila gastada y la manta. Mientras Sofía las recogía, Víctor observó a Lea despertar con suavidad a su hermano, explicándole que iban a un lugar cálido. Noah abrió los ojos confundido al principio. Luego sonrió al reconocer a Víctor. El señor de la comida murmuró somnoliento, haciendo sonreír a Víctor por primera vez en mucho tiempo. «Sí, soy yo», respondió. «¿Quieres desayunar conmigo y con Sofía, Noah?». Asintió. Lea lo ayudó a ponerse de pie, alisándole la ropa arrugada con gestos maternales, que conmovían, y al mismo tiempo evidenciaban una injusticia profunda, una niña demasiado pequeña cargando con responsabilidades demasiado grandes. Al dirigirse al coche, Noah completamente despierto ahora y hablando de panqueques. Lea, aún cautelosa, Sofía se inclinó y murmuró: «¿Estás seguro de esto, Víctor?». Miró a los niños un momento. Sí. En el coche, Noah volvió a dormirse con el movimiento suave. Lea seguía alerta mirando por la ventana y luego al frente como evaluando si habían tomado la decisión correcta. «¿Paramos a desayunar?», preguntó Sofía. Víctor miró a Lea por el espejo retrovisor. «¿Qué prefieres? ¿Ir a un café o directo a casa?». La palabra casa quedó flotando en el aire con un significado profundo. Lea miró a su hermano dormido. «Creo que él necesita descansar primero».
Entonces iremos a casa, decidió Víctor. Sofía, ¿puedes llamar al doctor Mills? Quiero que revise a los niños lo antes posible. Ella asintió. Mientras conducía por la ciudad que despertaba Víctor, sintió algo despertar dentro de él también, un propósito, una dirección. La voz de Olivia en su sueño regresó a su mente. Algunas personas te necesitan ahora. El vacío que había ocupado su vida tanto tiempo empezaba a llenarse con algo nuevo. No era felicidad, aún no, pero quizá era esperanza, y por primera vez en un año eso era suficiente. La mansión Hale, normalmente silenciosa y oscura, parecía respirar de una manera distinta cuando Víctor abrió la puerta. Tal vez era solo su percepción, pero aún así, sintió algo diferente, como si el espacio hubiera esperado demasiado tiempo para volver a ser útil. Sofía y Víctor entraron primero y Leah lo siguió cargando la mochila mientras Víctor llevaba a un Noah medio dormido con la cabeza apoyada sobre su hombro. Cuando las luces se encendieron, Leah se quedó inmóvil. Sus ojos recorrieron las paredes altas, los pisos limpios, los muebles impecables. Era un mundo completamente distinto al suyo. Un mundo que no parecía permitir errores. Pueden dejar sus cosas aquí por ahora, dijo Víctor señalando el vestíbulo. Pero Leah no dejó la mochila. Siguió sosteniéndola con fuerza, como si soltarla significara perder algo. Te mostraré la habitación, dijo Sofía suavemente. Aunque quizás... ¿Quieren quedarse juntos los dos? Noah, medio despierto, se abrazó al cuello de Víctor y murmuró. Con Leah. Eso parecía decidirlo. Hay una habitación de invitados grande, dijo Víctor. Tiene 2 camas. Podemos arreglarla para ustedes. Leah solo asintió. Caminaron hasta el segundo piso. El eco de los pasos de los niños sobre el mármol contrastaba con la rutina silenciosa de la casa. Víctor abrió la puerta de una de las habitaciones. Era amplia, iluminada, con 2 camas individuales, un baño privado y una ventana grande que daba al jardín trasero. Pueden quedarse aquí por ahora, explicó Víctor. Si necesitan algo, estaré justo al final del pasillo. Noah, despierto, ya observaba todo con ojos redondos maravillados. Leah, en cambio, se mantuvo cerca de la puerta como si temiera cruzar un límite invisible. ¿Podemos cerrar la puerta?, preguntó en voz baja. Víctor asintió. Claro. Pueden cerrar la puerta cuando quieran. Leah, finalmente, entró guiando a Noah hacia la cama más cercana. Víctor y Sofía los dejaron un momento para que se acomodaran. En el pasillo, Sofía susurró. Están exhaustos y asustados. Víctor pasó una mano por su rostro. Lo sé. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó ella. Será un proceso largo si decides involucrarte. Víctor miró la puerta cerrada detrás de la cual 2 niños vulnerables intentaban sentirse seguros. Lo sé, dijo. Pero no pienso abandonar esto. A las pocas horas, el doctor Mills llegó. Era un hombre de mediana edad, amable y de voz tranquila. Cuando entró en la habitación, encontró a Noah profundamente dormido y a Leah sentada en la silla del rincón, vigilándolo como si fuera su guardiana. Hola, Leah, dijo el doctor suavemente. Soy el doctor Mills. Tu amigo Víctor me pidió que revisara a tu hermano y también a ti. Está bien si lo hago, Leah dudó, pero asintió lentamente. El examen médico confirmó lo que todos ya sospechaban: desnutrición, cansancio extremo y signos de haber dormido en condiciones frías durante días. Necesitan alimentos nutritivos, descansos regulares y un ambiente estable, dijo el doctor después de salir de la habitación. Ambos, pero el niño está en una condición más delicada. Víctor sintió un peso en el pecho. Se recuperará, sí, aseguró el doctor. Con cuidados adecuados se recuperarán. El alivio casi hizo que Víctor se tambaleara. Les dejaré vitaminas y un plan de comidas básico, añadió el doctor. Sofía tomó notas mientras escuchaba. Cuando el doctor se fue, Víctor volvió a la habitación. Leah lo miró desde la silla, seria y alerta. ¿Está bien?, preguntó señalando a Noah. Sí, respondió Víctor con suavidad. Solo está cansado. Necesitan descansar y comer bien durante unos días. Leah bajó la mirada. Yo lo intenté. Le daba mi comida.
La confesión le salió en un susurro lleno de culpa infantil. Víctor se agachó frente a ella. «Lo hiciste muy bien, Lea», dijo mirándola a los ojos. «Eres la razón por la que él está aquí ahora. Eres una hermana increíble». Lea parpadeó sorprendida. Nadie se lo había dicho antes. «¿Tienen hambre?», preguntó Víctor. «Puedo prepararles algo ligero». Lea dudó. «¿Usted?» Cocina. Víctor esbozó una sonrisa pequeña y casi avergonzada. «Puedo hacer panqueques». Noah, que parecía completamente dormido, murmuró desde la cama panque. Los tres adultos se rieron suavemente. «Panqueques, entonces», dijo Víctor. En la cocina, Víctor empezó a preparar la mezcla con una concentración casi solemne. Sofía le ayudaba sacando ingredientes del refrigerador. «Nunca pensé verte cocinando», comentó ella. «Yo tampoco», admitió Víctor. «Pero supongo que todo cambia». Cuando regresó con los panqueques, Lea ya estaba despierta del todo, y Noah se sentaba con los ojos aún adormilados, pero entusiasmados ante el olor. Los niños comieron despacio pero con hambre real. Lea cortaba los panqueques en trozos pequeños para Noah, antes de comer los suyos, un hábito que parecía automático. Después del desayuno, Víctor los dejó descansar y se dirigió al despacho Sofía detrás de él. «Hablé con mi contacto en el hospital», dijo Sofía mientras cerraban la puerta. «La madre fue ingresada hace una semana por un colapso respiratorio severo. Está en cuidados intensivos». Víctor sintió un vuelco en el estómago. «¿Está consciente?» «No». «¿No desde que ingresó?» El silencio llenó la habitación. «¿Y el padre?», preguntó finalmente Víctor. «No lo hay», respondió Sofía. «Nunca figuró uno en los registros». Víctor apoyó las manos en el escritorio. «¿Entonces? Ahora solo tienen a la madre en coma». «¿Y a ti?», añadió Sofía con suavidad. Víctor no respondió, pero la verdad lo golpeó con fuerza. Esa verdad se hizo aún más real cuando regresó a la habitación y vio la escena que lo detuvo en la puerta. Noah dormía con la barriga llena y Lea, que había intentado resistirse a dormir, finalmente se había quedado dormida sentada al borde de la cama, la cabeza inclinada hacia atrás, las manos aún cerca de su hermano, como si continuara protegiéndolo incluso en sueños. Víctor entró despacio y tomó una manta. Con una ternura que lo sorprendió, cubrió a Lea con ella. Por primera vez en un año su corazón no se sintió vacío. Lo que sintió ahora no era dolor. No exactamente. Era responsabilidad. Era dirección. Era el eco del sueño de Olivia. «Algunas personas te necesitan ahora». Víctor apagó la luz y cerró la puerta con suavidad. Tendría que tomar decisiones difíciles. Tendría que enfrentar su propio dolor, su pasado, el sistema, la realidad cruda. Pero mientras miraba la puerta cerrada detrás de la cual dos niños dormían seguros por primera vez en mucho tiempo, Víctor Hale supo algo con absoluta certeza. No estaba dispuesto a dejarlos ir. Cuando Lea y Noah despertaron más tarde aquella tarde, la luz del sol entraba suavemente por la ventana. Noah fue el primero en moverse, estirándose como un gatito y frotándose los ojos. Lea despertó de inmediato al sentir el movimiento, su instinto protector, activándose antes que su mente. «¿Dónde estamos?», murmuró Noah mirando alrededor con asombro. «En la casa del señor Hale», respondió Lea aún algo precavida. Noah sonrió. «Huele rico aquí». Lea no sabía qué responder a eso. En su mundo, los lugares nunca olían ricos. Olían a humedad, a polvo, a frío, a miedo. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, alguien llamó suavemente a la puerta. «¿Puedo pasar?», preguntó la voz de Víctor. Lea asintió. Y Víctor entró con 2 vasos, uno de jugo y otro de leche. «¿Cómo se sienten?», preguntó. Noah, sin pensarlo, dijo bien. Lea, en cambio, lo miró con cautela. «¿Por cuánto tiempo podemos quedarnos, Víctor?». Se tomó un momento antes de responder. «Por ahora, todo el tiempo que necesiten para estar seguros y recuperarse». Lea entrecerró los ojos. Por ahora Víctor se acercó, se sentó en la silla junto a la cama y habló con honestidad. «Lea, no quiero decir algo que no pueda cumplir. Pero quiero ayudarlos, y no planeo dejarlos solos». Noah levantó la mano tímidamente.
También va a ayudar a mamá Víctor, respiró hondo. Voy a hablar con el hospital hoy. Haré todo lo que pueda. Noah pareció aceptarlo, pero Lea bajó la mirada. ¿Y si? ¿Y si mamá no despierta? Era la primera vez que decía en voz alta ese miedo. Víctor sintió cómo se le apretaba el pecho. Entonces veremos juntos qué hacer. Lea respiró hondo, procesando cada palabra con seriedad. ¿Podemos comer algo más?, preguntó Noah con voz tímida. Víctor sonrió. ¿Qué les apetece? Noah se iluminó. Panqueques. Lea agregó en voz baja, con fruta. Perfecto, dijo Víctor. ¿Vamos abajo? En la cocina, mientras Víctor preparaba la comida, Lea observaba cada movimiento. No porque dudara de él, sino porque el lugar era tan nuevo que no sabía dónde poner las manos. La cocina era amplia, moderna, llena de utensilios brillantes. Víctor no era un experto cocinero, pero se esforzaba. Noah, sentado en la isla de mármol, balanceaba las piernas con entusiasmo. ¿Puedo ayudar?, preguntó apuntando a la harina. Claro, respondió Víctor. Pero solo un poco. No queremos que la cocina explote. Noah soltó una carcajada tan pura que incluso Lea sonrió. Cuando Víctor sirvió los panqueques, Lea los miró con desconfianza al principio, como si fueran demasiado perfectos para ser reales. Noah ya estaba devorando los suyos. «Están buenos», dijo él con la boca llena. Lea tomó un pequeño bocado. Sus ojos se agrandaron suavemente. «Son bonitos», dijo. Y Víctor contuvo una risa suave. «Bonitos, Lea», se corrigió rápido ricos. Víctor, Sofía y los niños formaron una pequeña escena casi familiar alrededor de la mesa, panqueques, risas suaves, platos calientes. Algo que parecía imposible apenas el día anterior. Después del desayuno, Víctor habló con Sofía en el pasillo. «Necesito saber todo sobre el estado de la madre», dijo. Sofía ya esperaba eso. Mi contacto dijo que la condición es estable pero delicada. Está sedada. No hay fecha estimada de recuperación. Víctor cerró los ojos un instante. «¿Puedo visitarla, sí?», respondió Sofía. «Te conseguiré el permiso». Más tarde ese mismo día, Víctor dejó a los niños con Sofía solo por 1 hora y fue al hospital. El cuarto de cuidados intensivos estaba silencioso, con máquinas emitiendo un ritmo constante. La madre de Lea y Noah yacía en la cama con la piel pálida, respirando con ayuda de los equipos. Víctor se acercó despacio. No la conocía, pero ahora tenía responsabilidad sobre sus hijos. «Soy Víctor Hale», dijo en voz baja. «Estoy cuidando de Lea y Noah». Se quedó allí varios minutos en silencio. Luego continuó. «Son buenos niños. Fuertes. Los has criado bien». Tragó saliva luchando con sus emociones. «No sé qué pasará contigo, pero te prometo que estarán a salvo». Dejó la habitación con el corazón pesado. Esa noche, Lea y Noah ya estaban bañados. Sofía había comprado ropa limpia y jabones suaves y se preparaban para dormir. Víctor, al verlos, notó algo distinto: color en sus mejillas, más brillo en sus ojos. Lea se sentó en la cama con el cabello aún húmedo. «Señor Hale», dijo con voz seria, «no estamos acostumbrados a tener un cuarto». «Entonces este será el primero», respondió Víctor. Noah bostezó y se acomodó bajo las mantas. «¿Puede leer una historia, Víctor?». Parpadeó. Había pasado más de 1 año desde la última vez que leyó algo antes de dormir. A Olivia. «Claro», dijo suavemente. Eligió un libro sencillo de la biblioteca. Cuando empezó a leer, la voz le temblaba, pero Lea lo escuchaba con atención absoluta. Noah se quedó dormido a la mitad. Lea, sin embargo, permaneció despierta hasta el final. Cuando Víctor cerró el libro, Lea murmuró: «Gracias por no dejarnos en la calle». «Nunca lo haría», dijo él. Lea bajó la mirada. A veces los adultos dicen cosas, y luego hacen otras. Víctor se arrodilló junto a la cama. «Te prometo que no me iré a ningún lado». Lea lo observó largo rato, evaluando si creía en él. Finalmente asintió. «Buenas noches, señor Hale». «Buenas noches, Lea». Antes de salir, apagó la luz. La habitación quedó en silencio.
Y ahí, en esa quietud, Víctor sintió algo que había olvidado por completo, la sensación de que una casa volvía a ser un hogar. Las siguientes semanas establecieron una nueva rutina en la mansión Hale. Víctor aprendió a adaptar su vida a la presencia de los niños. Al principio fueron pequeños cambios: comidas regulares, horarios fijos, espacios para jugar, pero con el tiempo, esas correcciones sencillas crecieron hasta transformarlo todo. La casa, antes silenciosa como un museo abandonado, empezó a llenarse de ruidos, risas tímidas, pasos pequeños corriendo por el pasillo, el sonido de juguetes chocando, murmullos durante la hora del baño, historias inventadas antes de dormir. Sofía venía casi todos los días trayendo cosas que recordaba que los niños podrían necesitar: ropa nueva, artículos de higiene infantil, más juguetes educativos, cuentos, mochilas pequeñas, calcetines con dibujos, frascos de vitaminas y tabletas de multinutrientes. Lea, aunque seguía alerta, comenzó a relajarse lentamente. Al ver que siempre había comida, dejó de esconder pan en los bolsillos o trozos de fruta bajo la almohada. Cuando comprendió que podía bañarse todos los días, empezó a disfrutar del agua tibia, de los jabones con olor suave y del champú de manzana. Y cuando vio que Víctor realmente no tenía intención de separar a los hermanos, permitió que Noah jugara un poco más lejos, sin seguirlo como una sombra a cada segundo. Noah, por su parte, floreció más rápido. Con comidas nutritivas y sueño regular, sus mejillas se llenaron, sus ojos brillaron, sus piernas se fortalecieron. Descubrió el jardín de la mansión y pasaba horas explorándolo, tocando las flores, corriendo detrás de mariposas, inventando aventuras entre los arbustos. Sus primeras palabras completas empezaron a sonar claras y cada frase nueva era celebrada por todos. Víctor sorprendentemente descubrió que tenía paciencia, creatividad y ternura. Aprendió a hacer macarrones con queso porque era el plato favorito de Noah. Aprendió a trenzar el cabello de Lea, siguiendo tutoriales con torpeza al principio, luego con orgullo. Una noche, improvisó una pequeña pijamada en la sala. Pusieron cobijas en el suelo, hicieron una tienda con sábanas y usaron una linterna para contar historias. Poco a poco, sin darse cuenta, Víctor sanaba también. La presencia de los niños le exigía estar presente, tomar decisiones, organizar horarios, reírse, escuchar, calmar temores. Y tal como Dr. Chen había predicho, la responsabilidad afectuosa estaba reconstruyendo su corazón roto. Una tarde, después de acostar a los niños, Víctor estaba recogiendo juguetes dispersos por la sala. Se agachó para guardar un muñeco y de pronto se dio cuenta de algo abrupto. Hacía días, quizás semanas, que no pensaba en el accidente. No es que hubiese olvidado a Elisa y Olivia, jamás ocurriría eso. Pero el dolor había cambiado de forma. Ya no era una herida abierta sangrando sin control. Era una cicatriz que a veces dolía, pero que le permitía respirar. Subió las escaleras y se detuvo como siempre frente a la puerta que nunca había abierto. La habitación de Olivia. Respiró hondo. Por primera vez en más de un año puso la mano en el picaporte y lo giró. El cuarto estaba igual que lo había dejado, la cama hecha con una manta rosada de lunares. Los peluches alineados en una repisa, los libros infantiles ordenados por tamaño, los dibujos pegados en la pared. Víctor entró despacio, sintiendo la punzada familiar en el pecho. Se sentó en la pequeña cama. No había ya olor a niña ni rastros reales de ella, pero el cuarto seguía guardando un eco de familia. «Te extraño», murmuró apoyando los codos sobre las rodillas. «Siempre te extrañaré». Y por primera vez no dijo esas palabras solo con tristeza, sino también con gratitud. Agradecido por lo que había sido, por lo que había amado, por lo que aún vivía en sus recuerdos. Y de una forma extraña, agradecido también por Lea y Noah, quienes sin saberlo, lo estaban devolviendo a la vida. Cuando se levantó, dejó la puerta abierta. Era hora de dejar entrar un poco de aire. La cocina de la mansión Hale estaba llena del aroma reconfortante de una sopa de verduras espesa. Víctor, con las mangas arremangadas y usando un delantal que Sofía le había obligado a comprar, removía el caldo con cuidado, mientras seguía al pie de la letra la lista de recomendaciones que la doctora Chen había dejado: verduras de hoja verde todos los días,
Proteína magra en cada comida, variedad de frutas, suplementos de hierro y vitaminas. En la mesa Noah coloreaba concentrado en su cuaderno nuevo. 3 meses habían pasado desde que los niños llegaron a la mansión, y el cambio era innegable. Su rostro antes apagado ahora tenía color, sus movimientos eran más firmes, su risa más frecuente. ¿Ya está lista?, preguntó Lea, entrando con una botella de vitaminas en la mano. 5 minutos más, respondió Víctor. Como cada día, Lea se tomó su dosis de vitaminas sin protestar. Al principio había desconfiado, pero después de que la doctora le explicara con paciencia la función de cada suplemento, ella misma se encargaba de recordarle a Víctor cuándo tocaba la de Noah. Cuando todos se sentaron a comer, Noah devoró la sopa con entusiasmo, aunque Lea lo vigilaba como siempre. Come despacio le recordó un hábito difícil de arrancar. Durante mucho tiempo ambos habían tenido que comer rápido, por miedo a que la comida desapareciera. Después de la sopa, Víctor sirvió fruta fresca y yogur con probióticos. ¿Puedo jugar en el jardín después?, preguntó Noah. Después de descansar un poco, respondió Víctor. Dr. Chen había insistido en que la digestión era importante en su recuperación. Tras el almuerzo, Noah se quedó dormido en el sofá casi de inmediato. Lea lo cubrió con una manta y se sentó en la mesa con su cuaderno. Dijo la doctora que estamos mejorando rápido, comentó mientras organizaba los frascos de vitaminas. Sí, respondió Víctor. Está muy orgullosa de ustedes. Lea bajó la mirada, pero Víctor vio cómo sus brazos ahora eran más fuertes y tenían un tono saludable. Sus rodillas, antes llenas de heridas de dormir en el suelo, casi habían sanado. Minutos después, Lea empezó a dibujar en su cuaderno. ¿Qué haces?, preguntó Víctor. Nuestra rutina, dijo ella, mostrándole un calendario lleno de colores y símbolos. El sol para la hora del baño de sol, una cuchara para los suplementos, una nube para las horas de descanso. Víctor sintió un nudo en la garganta. Esa niña que había vivido tanto abandono estaba aprendiendo a organizar su vida con esperanza. El timbre sonó. Era Sofía, como siempre, con una bolsa llena de compras. Traía suplementos, ropa un poco más grande. Sabía que los niños empezaban a crecer y algunos juguetes sencillos. ¿Cómo están mis pacientes favoritos?, preguntó. Cada día mejor, respondió Víctor. Y era verdad. Cada día se veía menos miedo y más confianza. Menos supervivencia y más infancia. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas de la mansión Hale. Era una tarde tranquila de domingo. Víctor revisaba documentos de la fundación en la sala de estar, mientras Noah jugaba con bloques de colores en la alfombra, y Lea hojeaba una revista que Sofía había dejado en su última visita. El silencio era cómodo e interrumpido, solo por el sonido de los bloques chocando y las páginas pasando. Víctor levantó la mirada cuando notó que Lea había dejado la revista y estaba dibujando algo en una servilleta. Se acercó despacio y descubrió que intentaba copiar las letras de un anuncio colorido. ¿Te gustan las letras?, preguntó suavemente. Lea se sobresaltó, escondiendo la servilleta con vergüenza. Solo estaba dibujando. Víctor se sentó a su lado y escribió lentamente 3 letras en un cuaderno: L y A. «Este es tu nombre», dijo señalando cada letra. L y A. Los ojos de Lea se iluminaron como si fuera magia. Trazó las letras con el dedo despacio, casi con reverencia. ¿Quieres intentar escribirlo?, Víctor le ofreció el lápiz. Lea lo tomó con torpeza. Él suavemente corrigió la forma en que lo sujetaba. Así será más fácil. Lea empezó. Su primer intento fue torcido pero reconocible. El segundo un poco mejor. El tercero, casi perfecto. L y A, murmuró. Luego levantó la vista con una sonrisa tímida pero real. Entonces ocurrió algo que Víctor nunca había oído desde que la conocía. Lea rió. Una risa clara, breve, pero llena de vida. Noah dejó de jugar, sorprendido por el sonido. Víctor sintió como algo se le derretía por dentro. ¿Puedo intentarlo otra vez?, preguntó Lea, ansiosa. Todas las veces que quieras, respondió él. Pasaron media hora escribiendo su nombre en diferentes tamaños y colores.
Cuando Sofía llegó, Lea corrió hacia ella con la hoja en la mano. «Mira, aprendí a escribir mi nombre». Sofía la abrazó orgullosa. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Víctor recortó la versión más bonita de todas las que Lea había escrito, y la pegó en la pared al lado de su cama. 3 letras brillando en la oscuridad como un pequeño faro Lea. Era más que una palabra. Era identidad. Era un comienzo. La lluvia llevaba 2 días cayendo sin parar, manteniendo a los niños dentro de la mansión. Víctor había trabajado desde su oficina durante la mañana, mientras Lea y Noah exploraban rincones de la casa que aún no conocían, aunque ya llevaban casi 3 meses allí. La mansión era lo bastante grande como para que siempre hubiera algo nuevo por descubrir, habitaciones que casi no se usaban, estanterías llenas de libros que nadie había abierto en años, armarios con objetos olvidados. Después del almuerzo, Víctor les permitió entrar a la biblioteca, una sala amplia con estantes de madera oscura que llegaban hasta el techo, y una escalera rodante para alcanzar los libros más altos. Lea quedó cautivada de inmediato. Desde que había aprendido a escribir su nombre, su curiosidad por las palabras crecía día a día. Noah se entretuvo enseguida girando globos terráqueos, inventando historias sobre piratas y monstruos marinos. Lea, en cambio, caminó despacio entre los estantes, acariciando los lomos de los libros como si fueran tesoros. Fue allí donde encontró una sección distinta, álbumes de fotos encuadernados en cuero. Sacó uno, lo abrió en el suelo, y las primeras imágenes le robaron el aliento. Aparecía una mujer joven hermosa con una sonrisa cálida. En varias fotos estaba junto a un hombre, Víctor. Pero no el Víctor serio y herido que Lea conocía, sino otro más ligero, más vivo. A medida que pasaba las páginas, apareció una niña pequeña de cabello castaño claro y ojos brillantes. Lea se quedó inmóvil. Era imposible no notar cuánto amor había en esas fotos: cumpleaños, días en la playa, Navidad, momentos cotidianos llenos de risa. Luego, encontró una foto que parecía especial: una niña en un columpio riendo con todas sus fuerzas. Detrás de ella, apenas visible, estaba Víctor empujándola con una expresión de felicidad absoluta. Esa sonrisa Víctor no la llevaba desde hacía mucho tiempo. Lea tomó la foto y se acercó a él. «¿Es tu hija?», preguntó con voz suave. Víctor se congeló. Su rostro cambió como si alguien hubiera abierto una vieja herida. Tardó unos segundos en tomar aire antes de responder: «Sí». Lea esperó. ¿Qué le pasó? Víctor apretó la foto entre los dedos con delicadeza, pero con un temblor apenas perceptible. «Se enfermó mucho. Hice todo lo que pude. Pero no lo logró». Lea asintió despacio. No hacía falta más explicación. «¿Cómo se llamaba?» «Olivia», dijo él, y el nombre pareció iluminar el aire con un brillo triste. Lea volvió a observar la foto. «Parece feliz». Eso hizo que Víctor sonriera, una sonrisa pequeña, dolorosa, pero auténtica. Lo era. Mucho. Noah se acercó sentado cerca de Víctor para escuchar. «¿Qué más le gustaba?», preguntó Lea con una inocencia respetuosa. Era la primera vez que alguien le pedía recordar sin obligación, sin lástima, solo con interés genuino. Víctor inspiró profundamente. Le encantaban las historias. Me pedía 3 cada noche, aunque al final acordábamos 2. Se echó a reír muy suavemente. Bailaba en todas partes: en la cocina, en el supermercado, en el auto. Era como un pequeño torbellino. Lea lo escuchaba con atención total. Noah también. Víctor continuó. Cuando estaba feliz, hacía una danza especial, levantaba los brazos y giraba como si quisiera abrazar el mundo entero. Lea sonrió. Como una mariposa. Víctor parpadeó. Nadie había descrito mejor a Olivia. ¿Sí? Exactamente así. La lluvia golpeaba las ventanas, pero dentro de la biblioteca había un calor extraño, íntimo. Lea bajó la mirada y murmuró: «Yo también extraño a mi mamá». Víctor la escuchó con cuidado. «A veces me despierto y olvido que no está. Luego recuerdo. Y duele». Víctor asintió. «A veces me pasa igual». Lea, en un impulso silencioso, puso su pequeña mano sobre la de él. Un gesto simple pero lleno de entendimiento. «¿Puedo ver más fotos de Olivia?», preguntó.
Víctor dudó un instante. Luego asintió. Claro. Los tres volvieron al álbum. Esta vez Víctor habló sin miedo. Habló de su hija como alguien que había existido, amado, reído, no solo como alguien perdido. Y por primera vez desde hacía mucho tiempo, recordar no lo rompió. Lo sostuvo. Cuando la lluvia por fin comenzó a disminuir, un tenue rayo de sol entró por la ventana de la biblioteca. Víctor cerró el álbum lentamente, sintiendo que algo dentro de él se había acomodado por primera vez en mucho tiempo. Lea y Noah seguían a su lado silenciosos pero presentes, como si hubieran comprendido que acababan de compartir algo sagrado. A partir de aquel día, hablar de Olivia ya no era imposible. La mañana siguiente trajo un aire fresco y brillante. Era sábado y Víctor, que ya se había acostumbrado a su nueva rutina, se levantó temprano para preparar el desayuno. Decidió hacer panqueques, esta vez en forma de letras. Mientras la mezcla burbujeaba en la sartén, Noah apareció con el cabello alborotado y una sonrisa que iluminaba el rostro entero. ¿Hoy es el día?, preguntó emocionado. Hoy es el día, respondió Víctor. Noah se trepó a su silla favorita junto a la isla y observó atentamente cómo Víctor daba vuelta a los panqueques. «¿Puedo caminar con Lea hasta la escuela también, claro?», dijo Víctor. «Hoy somos su equipo de apoyo». Unos pasos ligeros sonaron en la escalera. Lea apareció en el marco de la puerta con su uniforme escolar perfectamente planchado. El vestido azul marino le quedaba un poco grande, como todo lo que había usado los primeros meses, pero ahora había crecido lo suficiente para que ya no pareciera prestado. El cabello trenzado con cuidado, los calcetines blancos, los zapatos nuevos. Víctor sintió un nudo en la garganta. «Buenos días», dijo Lea. Su voz era suave, pero sus manos temblaban ligeramente. «¿Te ves hermosa?», respondió Víctor. Lea intentó sonreír, pero el nerviosismo era evidente. «Y sí. No puedo seguirles el ritmo. Nunca he estado en una escuela. Los otros niños saben más que yo». Víctor se inclinó hacia ella. «Lo importante no es lo que ya sabes, sino lo que estás lista para aprender. Y tú estás más que lista». Lea bajó la mirada aún insegura, pero el tono firme y cálido de Víctor la ayudó a respirar con un poco más de calma. Después del desayuno, Sofía llegó para acompañarlos. Traía un pequeño paquete envuelto con cuidado. «Un regalo para el gran día», dijo colocando una delicada hebilla plateada con forma de estrella en el cabello de Lea. «Para que brilles». Lea se tocó la estrella con la punta de los dedos como si temiera que desapareciera. Cuando llegaron a la escuela había niños por todas partes. Risas, mochilas, padres apresurados. Lea se detuvo. Era demasiada gente. Noah le tomó la mano y tiró de ella suavemente. «Va a ser el mejor día», dijo con confianza infantil absoluta. Lea respiró hondo. «Estoy asustada». «Pero también feliz», confesó. «Eso es crecer», dijo Víctor arrodillándose a su altura. «Y aquí vamos a estar cuando regreses». La abrazó y luego Noah, que se pegó a ella como un koala. Lea avanzó hacia la entrada. Antes de cruzar el umbral miró hacia atrás una última vez. Sus ojos encontraron los de Víctor. Esa mirada era un puente: agradecimiento, miedo, valentía, esperanza. Y luego entró. Las semanas siguientes fluyeron con nueva armonía. Para sorpresa de todos, Lea se adaptó rápidamente al ambiente escolar. Su mente era aguda, concentrada y determinada. A pesar de las enormes lagunas en su educación formal, recuperó terreno con una velocidad impresionante. Sus maestros enviaban informes positivos cada semana. Una niña seria, respetuosa, dedicada, sumamente observadora. Pero lo más importante, empezaba a hacer amigos. Pequeños grupos que la incluían en juegos, niñas que la buscaban en el recreo, compañeras que se sentaban con ella en el almuerzo. Un mes después, llegó a casa con su primer examen marcado con una gran A roja. Sofía llegó para la cena con un paquete cuidadosamente envuelto. Dentro había un marco elegante con una foto especial: Lea, en su primer día escolar con su uniforme impecable. Noah sosteniendo un dibujo que había hecho para celebrarla. Y Víctor en medio con un brazo alrededor de cada uno.
Los tres sonreían. En la placa dorada del marco se leía, Nuestra nueva vida. Víctor colgó la foto en la pared principal de la sala, donde todos pudieran verla cada día al entrar o salir. Era un recordatorio de cuánto habían avanzado y de cuánto quedaba por construir. Comenzaron a celebrarse las pequeñas victorias, los progresos de Noah, en el habla, los cuentos que Lea escribía en su nuevo cuaderno, los días en que la casa estaba llena de risas en vez de silencios temerosos. Pero una noche, todo cambió. Víctor estaba terminando unos informes en la oficina ya casi medianoche, cuando oyó un sonido débil en la escalera. Alzó la vista y vio a Lea de pie en la puerta. Su rostro estaba empapado en lágrimas. Él está muy caliente, sollozó. Víctor no necesitó más explicación. Corrió tras ella hasta la habitación. Noah temblaba con la piel ardiendo y respiración irregular. El termómetro marcó 103.6 de Graefe. Una fiebre peligrosamente alta. Víctor decidió sin dudarlo, vamos al hospital. Lea se tensó. Los hospitales representaban pérdida, abandono, miedo. No nos dejes solos, dijo con un hilo de voz. Nunca respondió Víctor. El hospital estaba iluminado por luces frías. Noah fue atendido de inmediato. La doctora lo examinó con detenimiento y después de varias pruebas habló con calma. Es una amigdalitis bacteriana fuerte. Comenzaremos antibióticos ya. La fiebre bajará pronto. Lea casi se derrumbó de alivio. ¿Nos vamos con él? ¿No lo dejan aquí? La doctora sonrió. No necesita quedarse. Se van a casa juntos. Mientras esperaban el medicamento, Lea tomó la mano de Víctor. Prometiste que estarías con nosotros, dijo. Y lo estoy, respondió él con sinceridad absoluta. Llegaron a casa pasadas las 3 de la mañana. Noah dormía profundamente ya más tranquilo. Lea no quiso apartarse de él, así que Víctor colocó un colchón a su lado para que pudiera dormir cerca. Vamos a turnarnos, dijo. Lea asintió agotada. Gracias por no dejarnos solos. Nunca más, prometió Víctor. Esa noche, mientras escuchaba el respirar desigual de Noah y el ritmo tranquilo de Lea, comprendió algo: ya no eran 3 personas bajo el mismo techo. Eran una familia. Las semanas siguientes estuvieron llenas de cuidados, medicinas, visitas médicas y descanso. Noah se recuperó bien y pronto volvió a su energía habitual. Con el tiempo, Víctor inició los trámites para encontrar a la madre de los niños. La búsqueda fue larga. Ningún hospital tenía registro de ella. Ningún servicio social la reconocía. Ninguna institución tenía su nombre. Finalmente, los abogados de Víctor llegaron a la conclusión: inevitable abandono. Fue doloroso aceptar esa realidad, pero abrió otra puerta. El juez ha aprobado la custodia provisional, explicó el abogado, y el próximo mes podemos formalizar la adopción. El día antes de la audiencia, Víctor hizo algo que había pospuesto durante mucho tiempo. Visitó el cementerio. Llevó un pequeño ramo de lirios blancos y se detuvo ante la tumba donde descansaban Elisa y Olivia. Hoy es un día importante, dijo con la voz quebrada. Voy a firmar los papeles. Lea y Noah. Tú los habrías querido. Lea tiene tu fortaleza, Elisa. Y Noah tiene la curiosidad que iluminaba los ojos de Olivia. Puso la mano sobre la piedra fría. No los estoy reemplazando. Nunca podría. Solo estoy avanzando con ellos. Una brisa suave movió las flores. Víctor permaneció allí un largo rato, luego se marchó con el corazón más liviano. La mañana de la adopción, Lea apareció con un vestido azul marino impecable, el cabello trenzado y un brillo nervioso en los ojos. Noah, con una pequeña corbata, posaba frente al espejo girando para que Víctor lo viera. En el juzgado la audiencia fue breve. Noah se quedó dormido en los brazos de Víctor, mientras Lea observaba cómo firmaba cada documento. Antes del último, Lea tomó su mano en silencio. Él la apretó con ternura antes de estampar la firma final. «Felicidades, señor Hale», dijo el juez. «La adopción está completada». Cuando salieron del edificio, la luz matinal iluminó sus rostros. Víctor cargaba a Noah dormido mientras Lea tomaba su mano con firmeza
y Sofía lo seguía con los papeles guardados cuidadosamente. Ninguno dijo la palabra familia. No hacía falta. Estaba escrita en cada paso, en cada gesto, en cada mirada. El futuro les pertenecía. No era un final feliz. Era un comienzo real. Un hogar reconstruido con paciencia, con ternura, con heridas que sanaban poco a poco. Un hogar hecho de promesas cumplidas, risas nuevas y manos que se abrazan en la oscuridad. Así comenzó su nueva vida, una vida donde el amor no borraba el pasado, sino que lo transformaba. Una vida construida un día a la vez, una comida a la vez, una promesa a la vez. Una vida donde 3 corazones que habían estado rotos por separado aprendían finalmente a latir juntos.